Siento siempre parte de ustedes. Ujú. Vamos a, Disculpe, para iniciar este disculpe, tema, sí, disculpe, Padre Rafael, solamente quiero hacer un recordatorio, como después de su charla hay un tiempo para preguntas, quería decir que está abierto el chat del Zoom para que ustedes vayan poniendo cualquier comentario o pregunta que serán leídos por diferentes personas y también si alguien tiene problemas técnicos, por favor, lo escribe ahí, que hay una persona también encargada. Y al final, pues sí, habrá un espacio, alguna que otra pregunta directa, pero también se acogerán las preguntas que aparezcan en el chat. Ahora sí, disculpe la interrupción, padre, no, adelante. gracias, con todo gusto, Gina. Mire, vamos empezando con dos elementos de introducción que me parecen fundamentales, precisamente para nosotros, vida consagrada en el Ecuador. El primer elemento de introducción es el gran desafío, el gran reto de reconocer toda la vitalidad, el río de vida, este caudal de esperanza. La gran tendencia que también el Papa Francisco nos ha advertido es de que también como consagrados caigamos en la trampa del desencanto, de la indiferencia, de la asedia, de la mundanidad, del encerramiento. Y entonces la propuesta de un jubileo, en primer lugar, debe ser el desafío para integrarnos en el caudal de gracia, en el caudal de un kairos, de un tiempo de Dios para la vida consagrada. La Asamblea Eclesial de América Latina, de la que ya les he hablado en otras ocasiones, el Sínodo de la Sinodalidad, el Congreso Eucarístico que está por celebrarse en nuestro país, los eventos congregacionales de tantas congregaciones de ustedes que están preparando los capítulos, que están en procesos de resignificación, y también toda la misión evangelizadora que sigue vigente por todas partes del mundo, también hasta los últimos rincones de nuestra tierra. Todo esto debe ser un llamado a la esperanza. Y entonces es muy importante tener esta lectura sapiencial. Entonces, para iniciar una reflexión de lo que es el jubileo, debemos empezar desde ahí. Todo está interconectado. Todo forma parte de un mismo caudal. Y el gran desafío para nosotros en nuestras congregaciones es cómo estamos leyendo lo que está sucediendo a nivel de iglesia, a nivel de sociedad, al interior de nuestras congregaciones. Si somos capaces de ver ese paso de Dios. Y entonces el gran desafío es descubrir el hilo conductor. Mi propuesta para esta noche en corto va a ser esta: que nosotros seamos capaces de ver cómo el jubileo puede ser para la vida consagrada, para la vida sacerdotal, para religiosos y religiosas, para laicos, consagrados, para todos nosotros, el desafío de una propuesta que encauce, que recoja, que enfoque todo lo que estamos viviendo en un deseo grande de vida nueva, en un horizonte de un renacer. Que el fruto de este jubileo sea verdaderamente, vale la pena arriesgarnos de nuevo en el nombre del Señor. Entonces, esta lectura sapiencial de lo que estamos viviendo para en una actitud de discernimiento encontrar el hilo conductor que nos haga ver que todo está interconectado y que se nos abre un horizonte de esperanza. Entonces, esta es la primera palabra de introducción. La segunda palabra de introducción, que también es fundamental, es la que nos acaba de proponer la hermana Verónica, las carmelitas, que el jubileo ya empezó, el jubileo ya ha iniciado. Desde el 21 de enero, el domingo de la palabra de Dios, el Papa Francisco ha convocado a toda la humanidad al año de la oración.
Y como ya se nos decía un momento, ¿para qué? Para entonar una sinfonía universal que nos ayude a recuperar, a mí me parece esto fabuloso, que nos ayude a recuperar el deseo de estar en la presencia de Dios, a recuperar el deseo de estar en la presencia de Dios, que es el fundamento de nuestra vida, a escucharlo y adorarlo. Entonces el jubileo ya ha comenzado y este año de la oración nos está conduciendo, nos debe conducir al 24 de diciembre, cuando en la Basílica de San Pedro, este símbolo de la comunión de toda la iglesia, el Papa Francisco abrirá la puerta santa, jubilar, precisamente en la víspera del misterio de la celebración del misterio de la encarnación. Entonces, abrámonos a esta novedad, a esta sorpresa. Ya estamos en jubileo. ¿Y qué mejor manera de hacer un jubileo desde la oración, desde la contemplación? El jubileo acontece desde la contemplación. El jubileo acontece desde dentro, desde lo profundo. De otra manera será solamente acontecimientos superficiales que dejan la huella del tiempo que pasa, pero no para nosotros es un momento de gracia. Bien, con estas dos ideas que me parecen muy importantes y ya un desafío para nosotros, iniciamos esta reflexión. Que como tenemos muy poco tiempo, lo que yo les quiero presentar va a ser un primer momento, alguna pincelada bíblica sobre el jubileo, alguna cosa muy breve, desde la Sagrada Escritura, desde la palabra de Dios, precisamente para darle fundamento. Y segundo, algunas provocaciones desde la bula de convocatoria del Papa Francisco. Entonces, un primer momento, la palabra de Dios. Un segundo momento, la bula que nos convoca, precisamente sobre la esperanza. Bien, vamos rápidamente pasando a algún pincelado bíblico y me voy a concentrar en lo que los escrituristas llaman el jubileo de Jesús, que ustedes lo conocen, está en Lucas capítulo 4 del 14 al 21. Lucas capítulo 4 del 14 al 21. El discurso programático de la misión de Jesús. Dice el texto que Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces enseñaba en las sinagogas y era elogiado por todos, hasta que llegó a Nazaret, su tierra, con sus paisanos, con su propia gente, los que lo habían visto crecer, los que conocían su familia, donde había crecido. Y entró el día de sábado en la sinagoga. Y entonces le presentan para que lo leyera el volumen del profeta Isaías. Y aquí entramos a la proclamación del jubileo de Jesús. Y vamos a ir diciendo una palabrita de cada elemento, porque pone las bases para vivir intensamente nuestro jubileo. Primero, dice, el Espíritu del Señor Está está sobre mí, sobre mí porque porque me me ha ungió. ungido. El protagonista del jubileo es el Espíritu Santo. El verdadero motor del jubileo, el fuego, el que nos debe contagiar, al que debemos ser dóciles, el que nos debe orientar, iluminar durante este tiempo jubilar, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús después de ser bautizado, cuando Jesús estaba en oración. El Espíritu Santo protagonista. Y dice, está sobre mí porque me ha ungido. Se abren los tiempos mesiánicos. El ungido es el Mesías,
Es muy significativo esta frase porque nos está diciendo precisamente que empiezan tiempos nuevos. Están bautizándose los tiempos de gracia y se trata de un kairos de santidad. Y entonces también nosotros la mejora como vida consagrada es esta docilidad al Espíritu Santo para iniciar un tiempo nuevo. Eso que nosotros muchas veces no nos creemos, eso a lo que hay tanta resistencia, eso que nos provoca miedo, la siempre sorpresa de Dios, la novedad de un Dios que siempre nos recrea, que siempre nos inventa, que siempre nos descubre el insondable misterio de su amor, de su misericordia, de su ternura. No puede haber jubileo en la vida consagrada si no nos disponemos a dejarnos sorprender. ¿Por qué? Por la unción de Dios. Y luego continúa el texto y entonces dice, ¿me ha ungido para qué? Para anunciar la buena nueva a los pobres, para anunciar la buena a los pobres, para todos los empobrecidos a causa de la injusticia, para aquellos que le han robado todos. Cuando en el profeta Isaías, en el texto paralelo, similar a esto, ¿no? Habla de la buena noticia a los pobres, está hablando a aquel pueblo que apenas ha salido del destierro, que ha regresado del exilio y que se encuentran con todo destruido. Y entonces proclamar esta buena a los pobres parece una quimera, parece algo imposible. ¿Cuántas veces para nosotros, cuando hablamos de justicia, de fraternidad, de reconciliación, nos parece que estamos dando palos en el aire? Y a veces la misma iglesia damos la sensación de que nosotros no estamos convencidos. Pero el Señor, celebrar el jubileo, nos dice que es precisamente proclamar el Evangelio. Y es una buena noticia, una buena noticia para el Anahuín, aquellos que han perdido todo y que les queda como única columna que los sostiene, que les abre a la esperanza, la confianza en su Dios, el Dios que no los abandona, el Anahuín que confía, que sigue creyendo contra toda esperanza. Y luego pasamos al siguiente elemento. Dice, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Se trata de ir contra toda discriminación de tipo social. El cautivo, el prisionero, es aquel que ha sido aplastado, ¿verdad?, y excluido, sacado fuera de la sociedad. Y entonces el Señor que viene a abrir las cárceles, que viene a romper las cadenas, que viene a dar la verdadera libertad. No podemos celebrar jubileo como vida consagrada si no nos centramos en la dinámica de Jesucristo, del Evangelio, de la libertad frente a todas las esclavitudes. Y ahí cada congregación preguntarse, ¿y cuáles son las esclavitudes a las que nosotros estamos llamados en el nombre de Jesús a romper con la fuerza de nuestro carisma, con la fuerza de nuestra profecía, con la fuerza de la palabra de Dios que transforma la vida social? Y luego pasamos al siguiente punto y dice, y la vista a los ciegos. Fíjense que esta frase, la vista a los ciegos, no la encontramos en el profeta Isaías. Esta es una novedad de Jesús. Esta categoría que introduce Jesús se refiere no solamente a la discriminación física, que es muy importante. Recordemos que los evangelios están poblados de enfermos, de ciegos, de leprosos, de paralíticos, porque representan nuestra propia pobreza, nuestra debilidad, nuestro sufrimiento, nuestra condición humana.
Y entonces el ciego también es símbolo del discípulo, que no puede ver, que está impedido. Y también la discriminación religiosa, vocacional. El ciego era excluido de la oración, eh, no participaba de la vida y era considerado un maldito por Dios. El jubileo significa que Dios no tiene enemigos. El jubileo significa que en el corazón de Cristo, en este corazón traspasado, cabemos todos y que Él viene precisamente para los últimos, para los que no son considerados. ¿Ah? No puede haber jubileo en la vida religiosa sin un volver a la opción radical evangélica por los pobres. Y finalmente dice el texto, a dejar en libertad a los oprimidos, a dejar en libertad a los oprimidos. Isaías usa otra expresión cuando uno lee el texto completo de Isaías. Él habla de aquellos que tienen el corazón desgarrado. A mí me encanta esta expresión. Aquellos que han perdido el sentido de la vida, el corazón desgarrado porque sus canciones se han muerto, porque ya en el cofre de las esperanzas, ¿verdad? Ya lo tienen bajo doble candado. Ya eso nos pasa también en la vida consagrada. Y lo peor que nos puede pasar en la vida consagrada, sacerdotal, religiosa, es que nos maten la esperanza. Y cuántas veces por las ventanas y las puertas de los conventos y de las parroquias se nos mete el descorazamiento, la discriminación anímica y moral. Y finalmente dice Jesús, leyendo el texto de Isaías, ungido para proclamar un año de gracia del Señor. Proclamar un año de gracia del Señor, el año de la santidad, del K2, ¿verdad? Del K2 de Dios, del K2 que es perfección, que es santidad, pero que es sobre todo misericordia. El año de gracia del Señor. Más que un tiempo, un cronos, más que una sucesión de meses, se trata, ya lo he venido diciendo, de un kairos, es decir, el tiempo de Dios para la humanidad, la llegada de su misericordia. Es la presencia del Espíritu Santo que todo lo quema, que todo lo transforma. Es volver al sol, al nido al que le pertenecemos, como chispas, a ese fuego divino, a ese dinamismo trinitario. Y la lectura acaba diciendo que Jesús proclama, y esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. El jubileo, hermanos, hermanas, es para hoy. La salvación del jubileo es para hoy. La gracia del jubileo no es para un tiempo, quién sabe, por allá perdido entre las nubes. Es para cada hoy de nuestra historia. Nuestro Dios es el eterno hoy, el Dios del presente, el Dios que nos ama en cada instante. Lucas, que continuamente nos habla de este hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A Zaqueo le dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Al ladrón que lo están crucificando junto a él, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Y luego la invitación, si hoy escucharas su voz, si hoy escucharas su voz, la voz de Dios. Dios nos quiere hacer jubileo con nosotros hoy. Entrar al jubileo como vida consagradas es entrar al eterno hoy y descubrir a este Dios de la historia que nos ha revelado Jesucristo. Y finalmente un detalle que no quiero dejar perder,
porque me parece fundamental, que a veces no le damos tanta importancia, pero termina el texto, este texto de Lucas, del jubileo de Jesús, diciendo que fue rechazado por sus mismos paisanos, por sus coterreanos. Y dice que ellos, en este instinto de coraje, de rabia, de envidia, dice que lo llevaron hasta la parte más alta de la montaña con la intención de despeñarlo, de matarlo, de asesinarlo, hasta la parte más alta de la montaña con la intención de despeñarlo. La misión de Jesús inicia, el jubileo de Jesús inicia en un contexto de rechazo, de traición, igual que en la Pascua o la cena eucarística, que inicia precisamente con el beso traidor. Y esto es fundamental en la vida cristiana. El jubileo se da en un contexto siempre de cruz, siempre se da en un contexto de persecución, siempre en un contexto de ir contracorriente. El jubileo es un desafío a la lógica del mundo. El jubileo es desenmascarar la maldad y proclamar en medio del rechazo, de la cruz, que el amor es más fuerte que el odio, que la vida es más fuerte que la muerte. Y entonces esta dimensión bíblica con con el, el jubileo de Jesús da fundamento a lo que estamos celebrando, a este jubileo. Bien, no podemos entretenernos más porque tenemos poco tiempo. Simplemente me gustaría decir que de esta manera, con estas categorías que estamos viendo, Jesús reinterpreta el texto de Isaías, ¿verdad? El capítulo 61 del 1 y siguientes, cuando se nos habla, y luego del Levítico, el Levítico que todos conocemos. ¿Recuerdan ustedes cuando se nos habla de el descanso de la tierra, la restitución de las propiedades, la condonación de las deudas, la liberación de los cautivos? Es decir, todo esto para volver, como decían los antiguos en el mundo judío, para volver al mapa de Dios, al plan original de Dios, que es el de la fraternidad, el de la justicia, el de la paz verdadera. Bien, y fíjense que es muy interesante y muy significativo, y con esto termino esta breve pincelada eh, de, de, bíblico. Fíjense cómo Jesús no cita, cuando está citando al profeta Isaías, no dice la frase, sino que la omite, aquella de un día de represalia, de desquite de nuestro Dios. Se salta Jesús. Y a mí me llama mucho la atención. Algún escriturista dice que hace una mala interpretación, pero yo creo que hace una buena interpretación desde su corazón, desde la nueva revelación de Dios, el Dios de Jesucristo. No dice que ha venido para traer un día de represalia, de desquite de nuestro Dios, sino que viene a inaugurar la misericordia de Dios, que es la clave del jubileo. Bien, vamos pasando a decir una palabrita sobre la bula que nos ha regalado el Papa el día 9 de mayo, el día que se hizo pública, con un título como siempre en latín, Spes non confundi, la esperanza no defrauda, que está la toma de San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 5, y con la cual el Papa convoca, inaugura este jubileo ordinario del 2025.
Y a lo largo de todo de este texto, que es un poco largo, va desgranando las palabras del apóstol Pablo para hacernos entender el mensaje de la esperanza. Y ahí más que nada es una invitación a que nosotros la profundicemos, la leamos con calma, la hagamos oración, la vayamos también nosotros haciendo propia como un itinerario de vida para la vida consagrada. Yo me permití hacer como un análisis y voy a decir algunos pocos elementos, ¿verdad? Y entonces paso a esta bula, ¿eh? La esperanza no defrauda. Primero, el objetivo del jubileo. Como ya sabemos, el lema del jubileo, testigos de esperanza por los caminos de la paz, ¿verdad? Testigos de esperanza. ¿Y cómo nos presenta la bula? ¿Cuál es el objetivo de este jubileo? Y lo dice de la siguiente manera. El encuentro se trata de un encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. La fundamentación cristológica del jubileo. El encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Aquí la puerta del jubileo, que es uno de los elementos característicos, la puerta santa. La puerta es Jesucristo. Entonces, yo diría que el reto fundamental para nosotros es colocar como perspectiva primordial de nuestro jubileo el encuentro vivo y comunitario, como congregación, como iglesias locales, como diócesis, este encuentro vivo y personal con el Señor, que es la puerta, nuestra puerta de salvación. Y aquí en la iglesia continúa la bula, a quien la iglesia tiene la misión de anunciar siempre, en todas partes y a todos como nuestra esperanza. Ahí citando la primera a Timoteo, ¿verdad? Entonces, un encuentro que nos lleva a gritarlo, a anunciarlo, a dar testimonio, a no callarnos, a la dimensión profética, que es lo típico, lo característico de la vida consagrada. Entonces, para anunciar, ¿verdad? Este jubileo, siempre y en todas partes y a todos, a Jesús como nuestra esperanza. Segundo que señalo sobre la bula. ¿Cuáles son los fundamentos de esta esperanza? Y yo señalo solamente algunas frases, pero que pueden ser muy significativas y que esta noche nos pueden iluminar mucho a cada uno de nosotros personalmente, que nos llevemos toda esta riqueza. Y los fundamentos, el fundamento de esta esperanza, dice la bula, la esperanza, ¿verdad? A la que estamos convocados, nace del amor y se funda, atención, aquí está la palabra clave, se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Repito, nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Y el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades, cuando aumentan las cruces. Y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento, cuando nos sentimos agobiados, también como congregaciones. Y, sin embargo, la esperanza es la que sostiene la evangelización. Es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección. Y luego continúa en otro párrafo, y la paciencia mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. La esperanza, en definitiva, da la orientación de la vida. La esperanza es la que nos orienta en la vida.
indica la dirección y la finalidad de la existencia cristiana. Sin esperanza no hay brújula. Sin esperanza no hay rumbo. Una vida consagrada sin esperanza no tiene sentido. Ha perdido toda su razón de ser. Y luego dice todavía, y el testimonio más convincente de esta esperanza nos la ofrecen los mártires. Bien, estos son algunos elementos claves para decir cuáles son los elementos de esta esperanza jubilar Padre a la que nos Rafael, convoca. Padre Rafael, disculpe que le interrumpa. Está una pregunta en el chat personal que me parece muy interesante, que tiene relación con lo que usted está hablando. ¿Le parece, padre, si leo la pregunta? Oye, ¿me permiten mejor Ya, Cuando terminar así termine. breve porque se nos va el tiempo y luego ya me callo y doy paso a las preguntas? ya, ¿Sí? padre, Sí, entonces. gracias, Duzelia. Gracias, gracias. Mira, porque sí quisiera cerrar el circulito, ¿eh? Luego voy a pasar rápidamente, entonces ya llevamos el objetivo, ¿verdad? Pasamos luego al fundamento de la esperanza y ahora a algunos elementos claves del jubileo. Y voy a señalar algunos. No voy a entrar en ellos porque no tenemos tiempo. Miren, el primer elemento clave del jubileo, ya como elemento, es la peregrinación. La peregrinación, el jubileo siempre se caracterizó por una peregrinación. Recuerdan las peregrinaciones a Roma, la peregrinación a Jerusalén, a Santiago de Compostela, pero luego todas las peregrinaciones hacia nuestras catedrales, hacia nuestras basílicas, nuestros santuarios, ¿verdad? Y peregrinación es ponerse en camino, es decir, es un gesto típico de quien busca el sentido de la vida, el que va a pie, con el valor del silencio, con el esfuerzo de buscar lo esencial. Fíjense qué hermoso el sentido de la peregrinación, buscar el sentido de la vida a pie, en el esfuerzo, en el silencio, buscando lo esencial. Otro elemento fundamental del jubileo, la reconciliación. La reconciliación. Sobre todo, acercarnos al sacramento de la reconciliación. La reconciliación es el punto de partida del camino jubilar, insustituible para una verdadera conversión, para una verdadera vida nueva, para una transformación. Entonces, la reconciliación al centro de de la dimensión jubilar de la vida consagrada. Tercer elemento, la indulgencia. Ya saben, la indulgencia plenaria. Es un tema al que nosotros nos cuesta mucho trabajo hablar por toda la deformación que ha habido de su comprensión, ¿verdad? También por toda la cuestión de Lutero, etcétera, y luego los abusos que hubo. Yo no me meto en esas cosas. Yo simplemente digo que sigue siendo válida esta dimensión tan importante en la iglesia que nos permite descubrir cuál ilimitada es la misericordia de Dios. Y la iglesia, que es este sacramento, ¿verdad? Universal de la gracia que derrama sobre nosotros, es esta misericordia ilimitada de Dios. No sin razón, antiguamente al término misericordia se le intercambiaba con el tener indulgencia, tenga indulgencia, es decir, tenga misericordia. El don que nos hace la iglesia en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para darnos plenitud del perdón de Dios, que se nos concede sin límites. Otro elemento es muy importante del jubileo, la capacidad de discernir los signos de los tiempos. El jubileo nos abre con la mirada de Dios. Abre nuestros ojos, ¿verdad? De nuestra carne, pero sobre todo los ojos del corazón, para darnos cuenta
¿verdad? De los signos, de los tiempos y de los lugares, con todos sus retos de esta humanidad sufriente, de una humanidad rota, de tantas heridas, ¿verdad? Que nos duela el dolor humano. Esto es el jubileo, que nos duela el sufrimiento del hermano y de la hermana, ¿verdad? La esperanza nos lleva a redescubrir los signos de los tiempos y luego dice el Papa en la bula, poniendo atención a todo lo bueno, ¿verdad?, que hay en el mundo, a todo lo bueno, estos signos, ¿verdad?, estas semillas del Espíritu Santo, estas semillas del Verbo ya existentes en el mundo. Y luego otro elemento es el gran desafío que nos propone el jubileo en su bula, es reconstruir la paz en el mundo, reconstruir la paz. Dice el Papa, el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo, que callen las armas, que callen, ¿verdad?, las guerras. Y pasa, dice, si queremos verdadera paz, debemos esforzarnos por remediar las causas que originan las injusticias. Cancelemos las deudas injustas e insolutas, saciemos a los hambrientos, saciemos a los hambrientos. Y termino con el último elemento, dice el Papa, el último elemento del jubileo es la alegría de vivir. La alegría de vivir con visión, con pasión, mirar el futuro con esperanza, recuperar la alegría, una alianza de esperanza. Y luego termina el Papa diciendo que este jubileo es para todos, para los prisioneros, para los enfermos, para los jóvenes, para los migrantes, para los ancianos, para los pobres, y que sobreabunde, que desborde la esperanza, para testimoniar de manera creíble y atrayente la fe, el amor que llevamos en el corazón, para crear en definitiva un mundo nuevo según el querer de Dios. Y concluyo diciendo, invocando a María. La bula termina diciéndonos, la esperanza del jubileo encuentra su mayor expresión en la Madre de Dios. Ella es el testimonio más alto de la esperanza. En ella vemos que la esperanza no es un fútil optimismo, no es banal, no es superficial, no es tonterías, ñoñerías, sino un don de la gracia en el realismo, en el desafío de la vida. ¿Cómo podría ser, cómo debería de ser un jubileo para la vida consagrada? Que sea profecía de una esperanza que no defrauda. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre Rafael. Le agradecemos por esta reflexión que realmente suscita en nosotros ese deseo, esas motivaciones para ponernos en camino en este año jubilar. Y qué bueno, en este tiempo, en este jubileo que, como bien lo mencionaba, ya inició, nos presenta estos desafíos, ¿no? A reconocer la vitalidad, este río de esperanza. Luego también vivir este jubileo, también este gran desafío. No hay jubileo sin contemplación, sin oración. Qué importante tener en cuenta esto, ¿no? Y luego estos dos momentos también para comprender y ponernos en camino desde la palabra de Dios, este gran desafío también para la vida consagrada, poder anunciar esta buena nueva, poder anunciar el Evangelio a todos. El jubileo es para todos, nos mencionaba. Y también esta invitación a profundizar en la bula con la que el Papa Francisco nos convoca a toda la Iglesia a este año jubilar, tener siempre presente, ¿no?, este tiempo de gracia como una oportunidad para encontrarnos con este encuentro personal, vivo, comunitario,
con Jesucristo, que es la puerta de la salvación, y tener siempre presente cuál es el fundamento de esta esperanza, que es este amor de Dios que brota del corazón de Jesús, traspasado en la cruz. Qué importante el fundamento de del jubileo. Y luego estas claves del jubileo que se presentan en la bula, que usted nos ha invitado también a reflexionar, a tener presente el tema de la peregrinación, estar siempre en camino, caminar juntos, como signo también de que buscamos esa orientación, ese sentido de la vida, tener presente la reconciliación, la indulgencia, esa misericordia infinita de Dios y este gran desafío también para la vida consagrada que lo mencionaba, reconstruir la paz en el mundo entero, la fraternidad, la justicia. De verdad, gracias, Padre, por esta reflexión que yo creo que de verdad suscita y nos motiva a entrar en este camino de gracia. Hermana Gina o Luz Delia, si podríamos abrir este espacio de diálogo también a partir de las preguntas, reflexiones que los participantes nos han dejado en los chats. Yo daría la palabra primero a la hermana Luz Delia, que quería hacer esa pregunta muy interesante, y después yo tengo otra en el chat. Adelante, hermana Luz Delia. Sí, muchas gracias. Esta pregunta proviene de Marlene, de la forma de vida consagrada, la Orden de Vírgenes. Entonces, Marlene va a realizar la pregunta directamente. Adelante, Marlene. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Mi pregunta era, todo lo que ha dicho el padre es algo que nos desafía, ¿no? Pero en el Ecuador estamos viviendo una situación de mucha violencia, sobre todo en Guayaquil, y creo que a nivel nacional. ¿Cómo ser esos, no sé, ese testimonio? ¿Cuál sería nuestro papel de compromiso con la vida consagrada ante esta situación que estamos viviendo, que es bastante fuerte? Gracias, Marlene. Miren, antes de responder, unas notas de lo que les he compartido se las van a mandar o ya se las pusieron por escrito, ¿eh? De algo de lo que les dije, se los mando por escrito. No está bien redactado, son notas, pero les pueden servir. Sí, ahora sí, mira, este gran desafío de la violencia por todas partes es por todo el mundo. Yo te estoy hablando de México, imagínate la violencia también que tenemos por acá. Y todo, desgraciadamente, todo nuestro América Latina estamos en este gran reto. Y yo creo que no hay otra manera sino reconstruir el tejido familiar y el tejido social en todas sus dimensiones desde los valores. Yo conozco aquí un hermano que también trabajó en Ecuador, que está haciendo un trabajo bien bonito en las parroquias, en las comunidades, formando líderes constructores de paz, pero para la familia desde las bases, desde el barrio, educando a la gente a cambiar los clips de aquí y hacerse desde cómo nos tratamos en la familia con una conciencia de la paz. Si no empezamos desde la familia, desde el tejido social, pues no vamos a lograr mucho. Y ahí es donde también como iglesia tenemos un gran desafío. Muchas Gracias. gracias, padre Rafael. Ahora damos paso ahí sí, hay algunas preguntas. Voy a leer la primera que ha llegado. Dice, ¿cómo recuperar la alegría en nuestra vida consagrada en todo cuanto realizamos? Viene de las hermanas carmelitas. Y le leo también la otra para que vaya pensando y pues nos puede decir. Dice, ¿cómo podremos ser comunidades jubilares viviendo la sinodalidad si a nivel eclesial, diocesano y parroquial estamos bastante pobres de sinodalidad? Hermano Julián de Loja. Bueno, había otra que era simplemente diciendo qué relación tiene la esperanza con la fe. Pero bueno, usted vaya viendo después si hay alguna otra síntesis, ya le hago. Gracias, padre. Sí, pues son preguntas que necesitarían Eso. muchos comentarios, ¿verdad? Muy profunda. Miren, esto de la alegría es interesante, ¿no? La alegría. La alegría cristiana no es porque todo nos vaya bien.
porque tenemos el estómago lleno, ¿verdad? Porque no hay problemas, o una sonrisa de oreja a oreja que nunca se nos quita. No, no es eso. La alegría cristiana viene precisamente de lo que es el jubileo, ¿de? Precisamente de, de, de la experiencia de saberse amados y amadas incondicionalmente y gratuitamente, ¿verdad? Por eso el jubileo nos dice que nace de la contemplación del corazón de Cristo. Cuando nosotros contemplamos las cicatrices de Cristo y, ¿verdad? Y que nos dicen las cicatrices que nos proclaman tanta fidelidad, tanto perdón, tanta donación, tanto amor de Cristo que se nos ha dado, ¿verdad? Y entonces la alegría cristiana nace de una profunda experiencia de Dios en nuestra vida, del amor de Dios, y luego también, y eso es muy importante, la alegría nace de la superación del ego y hacer de la vida una donación de sí. Cuando nosotros estamos encerrados en nuestro propio ombligo, no hay verdadera alegría. Cuando el criterio, mi agenda soy yo, no hay verdadera alegría, ¿verdad? La alegría cristiana es cuando, ¿verdad? Somos capaces de entregarnos al estilo de Jesús. No sé si es un compartir, no pretendo responder a nadie, ¿eh? Simplemente alargar la reflexión. Gracias. Después lo que el hermano Julián siempre hace unas preguntas bien interesantes desde que lo conozco, ¿verdad? Esto de la fe y la esperanza. Ese era, ¿verdad, hermano Julián? ¿No? Era de las comunidades, Ah, de la por la sinodalidad. sinodalidad, sí. Este de la sinodalidad, yo he tenido la oportunidad de hablarles muchas veces a ustedes. También hace poco que estuve por Ecuador, dediqué todo eso sobre la sinodalidad, ¿no? Yo siempre digo que no es simplemente decir, etimológicamente es caminar juntos. No, es mucho más. La sinodalidad, antes que todo, es una espiritualidad, ¿verdad? Es el Dios de Abraham, de Moisés, de los profetas de Cristo, que nos, dese- que nos, que nos saca del status quo, que nos saca del área protegida, ¿verdad? Y que nos lanza a vivir en la confianza para construir, para construir comunidad, fraternidad. Pero la gran novedad de la sinodalidad es que Él camina con nosotros y, y nos lleva a reconstruir la alianza. Jesús es el camino, ¿verdad? Y entonces, a un cierto momento, la esperanza, ¿verdad? Ya me paso también a la siguiente pregunta. La esperanza que nos da la sinodalidad, pues es la fe hecha vida, ¿verdad? Es la fe hecha vida. Es cierto, hermano Julián, que en la sinodalidad nos hace falta mucho por crecer. Estamos creciendo. Ya ven ahorita, por ejemplo, cuánta crítica, cuánta reacción, cuánta cosa, ¿no? Yo en ciertos ambientes hablo de la sinodalidad e inmediatamente ya me acusan, ¿verdad? De que hemos destruido a la iglesia y no sé qué cosa, ¿no? En definitiva, la sinodalidad es recuperar la noción bíblica del pueblo amado de Dios, el pueblo peregrino, ¿verdad? Siempre persiguiendo, ¿verdad? Esta alianza, pero es el Dios fiel con nosotros. Y eso nos lleva a, a lo que estamos ahora predicando continuamente, la sinodalidad, ¿no? El, la cultura del buen trato, nos lleva a la misión compartida, el discernimiento al centro de la pastoral, nos lleva al privilegiar, ¿verdad? Los pobres como primeros en la sinodalidad, etcétera, etcétera. Pero es un tema muy largo. Muchas gracias, Padre Rafael. Sí, son preguntas muy profundas, pero nos da una pincelada que ya nos ayuda bastante. Parece que hay un comentario, hermana Luz Delia, por favor, sobre los jóvenes. Sí, exactamente. Dice aquí del padre Luciano Bellini, creo que la base del jubileo es ante todo
la conversión personal. Nosotros debemos ser portadores de esperanza, dando testimonio con nuestra propia vida personal y luego comunitaria. No hay conversión si no hay conversión personal. Cristo debe ser el centro de todo nuestro quehacer de la vida consagrada. Sin esa centralidad no hay conversión ni cambio eclesial. Totalmente de acuerdo, no tengo nada que decir. Si no empezamos por la conversión personal, pues no sucede nada. Y todo lo demás. Es muy cierto lo que dice el Padre, ¿no? Fíjense cómo en la perspectiva bíblica, sobre todo Lucas, pero también los demás, los evangelios, el verdadero jubileo, ¿verdad? Jesucristo es el jubileo. Jesucristo es jubileo del Padre por la acción del Espíritu Santo. Entonces, si analizamos y nos centramos en la palabra de Dios, el jubileo no es otra cosa sino la configuración con Cristo, ¿verdad? Que nos hace para el mundo, para irradiar, nos hace jubileos de la misericordia de Dios en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso siempre esta conformidad. Y todo parte, como lo dice muy bien el Padre, pues parte desde la aceptación del amor de Dios en mi propia vida que me transforma y la docilidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Con la dimensión siempre de la apertura, ¿verdad? A la misión de Jesús. Pues es simplemente comentar, ¿verdad? Gracias, Padre, por ese comentario. Sí, muchas gracias, Padre Rafael. Está también una reflexión de la hermana Melba Nelly López. Dice, pienso que nosotros como iglesia debemos acercarnos a los jóvenes de las adicciones en las calles. Ellos necesitan esperanza, necesitan amor de Dios, tienen grandes heridas. Gracias, hermana, tiene toda la razón. Fíjense cómo el jubileo el sínodo que tuvimos sobre los jóvenes, ¿recuerdan? Que fue como la apertura también para la sinodalidad, porque ahí fue cuando se empezó a escuchar también a los jóvenes. Y luego ya después en el sínodo de la Amazonía, allá con nosotros, ¿verdad? Pues ya fue el gran cuestionario de las bases. Y ahora un sínodo en el que se escucha, que se incluye a todos, que se quiere escuchar, ¿verdad? Y a los jóvenes fue muy importante. Y a mí me encanta cuando se habla de los jóvenes, tanto en el documento posinodal de los jóvenes que ilumina también el jubileo, es cuando se nos dice, la finalidad de todo esto no es escribir bonitos documentos. No es ni siquiera renovarnos solamente acá con la cabeza, doctrinalmente, ¿verdad? Ni tampoco esas acciones espectaculares, ¿no? Sino es recobrar la esperanza, recobrar el sentido de la vida, el darle con la luz de Cristo un nuevo horizonte a los jóvenes y con los jóvenes y desde los jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que los jóvenes no es simplemente una palabra de moda, o porque se oye bonito. No, no. Verdaderamente una iglesia abierta a los jóvenes es una iglesia jubilar, es una iglesia que, que se pone a la escucha de las sorpresas de Dios. Los jóvenes nos sorprenden. Sí, bueno, muchas gracias. También en la Pues, bula decía justamente que era importante como signo de esperanza esas parejas jóvenes que quieren seguir teniendo hijos fruto de su amor y sí, también habla también de recuperar eso. Sí. la alegría de vivir, ¿no? Entonces yo Sí. creo que todo eso va en relación a lo que usted nos ha dicho y también, y yo quería tal vez, visto que no veo por ahora otra pregunta, que sería tal vez importante saber del discernimiento de los signos de los tiempos que usted nos habló, ¿no? Que también es un gran desafío para la vida consagrada hoy. ¿Cómo hacerlo a luz del espíritu? Pero siempre quedan cosas pendientes, no es tan fácil encontrar respuestas. No, es esto, bueno,
lo acuñó, no sé si fue el primero, pero fue sobre todo el Papa Juan XXIII, ¿verdad? Y luego ya después, aquí en América Latina le añadimos signos de los tiempos y de los lugares, ¿verdad? Que es muy importante. Y luego después, eso nos abrió, fue el movimiento por un mundo mejor, que por todas partes del mundo daban talleres en las diócesis sobre la lectura sapiencial profética de los signos de los tiempos, ¿no? Y esto nos lleva a una espiritualidad encarnada. Dios nos habla a través de las personas, a través de la historia, de los acontecimientos. Nuestro Dios es el Dios vivo, ¿verdad? Y encontrar a ese Dios que nos habla en la historia. Entonces, los signos de los tiempos nos lleva en primer lugar a tomar seriamente, ¿verdad? El Dios que nos habla en esta historia concreta. Hace ratito se hablaba de la violencia, ¿no? Y de las drogas y de los jóvenes. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo ahí? ¿Cómo Dios también ahí se nos está revelando? No es fácil, pero es la actitud de cristificada, ¿no? De un Dios que camina con nosotros. Es la encarnación hecha vida. Por eso es muy importante. Fíjense que la renovación de la vida consagrada, ustedes recordarán, después del concilio, el Papa Pablo VI escribió un librito pidiendo a todas las congregaciones que celebraran un capítulo especial. Y en este capítulo especial les puso varios elementos. Primero, volver al Evangelio. Segundo, recuperar el carisma original. Tercero, leer los signos de los tiempos, ¿verdad? Cientos, y luego la misión ayornada, ¿no? La misión actual en nuestros días. Entonces, es un elemento de la renovación de la vida consagrada. Creo que ya es tiempo. Sí, sí, solo una última pregunta que se relaciona con la alegría. Dice, júbilo es vivir alegría de Jesús con todos, pero a veces hay discriminación en las comunidades. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta alegría? Y es al interno de la vida No, consagrada. pues nosotros tenemos tantas fragilidades, tantas fragilidades. A veces, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Todos lo sabemos lo que hay dentro de nuestras mismas comunidades y luego en nosotros mismos. Pues a veces cuánto nos hacemos la vida imposible entre nosotros, a veces hay tantas, encerrarnos, ¿verdad? El Papa habla mucho de la asedia, ese ya no me toquen, ¿verdad? Ese ya la voluntad que ya no reaccionamos ante nada. Pero eso, hermanos, hermanas, no debe desanimarnos, al contrario, démonos otra oportunidad. Ahí está el sentido del jubileo. Ahí está el sentido del jubileo. A pesar de todas nuestra lista, ¿verdad? De cosas y nuestras cosas que no funcionan, démonos otra oportunidad. El jubileo nos dice, siempre, siempre, siempre hay espacio para renacer. Y eso es lo bonito de nuestra vida, ¿verdad? Que hasta el último instante, el último respiro, siempre podemos abrirnos a la esperanza. Gracias, Padre. Gracias. Sí, vemos que el hermano Julián González nos pide la palabra, Padre Julián. Hermano Julián, perdón. Si se puede, si es tiempo ya pues corto. Es que lo que ha escrito el padre Luciano en el chat, pues creo que ha tocado el punto a donde yo quería llegar de nuestra vivencia del jubileo en sinodalidad, ¿no? Nosotros como personas, como consagrados, pues intentamos centrarnos en Jesucristo y vivirlo. Ahora, ¿cómo caminar con nuestra iglesia, con nuestro pueblo, no? Y yo insisto, claro, hablo de mi experiencia donde estoy, ¿ya? Donde estoy, pues digo, lo siento muy pobre para caminar juntos todos, no solo la comunidad religiosa, sino como comunidad eclesial para nos. Yo por lo menos siento que nuestra comunidad, pues estamos bastante cerrados a abrirnos
a la iglesia. Yo les insisto mucho a mis hermanos, ¿no? Y por eso estoy sintiendo y viviendo la sinodalidad y que intento que a nivel parroquial y a nivel diocesano nos abramos algo más. Pregunté hace muy poco cuántos párrocos del Ecuador fueron a la reunión con el Papa, los párrocos del mundo por el sínodo, ¿no? Y no me respondieron, no supieron responderme, ¿ya? ¿Por qué? Porque me dijeron que es que en Ecuador estamos centrados en el Congreso Eucarístico. Me pareció muy bien, ¿no? Estupendo. Pero los párrocos, si fue alguno, el Papa les dio una carta para que compartieran con todos los párrocos y nos transmitieran a nosotros a nivel de pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, juntos. Bueno, si no me alargo, perdón. Es mi inquietud esa de vivir nuestra vida consagrada también con nuestro pueblo, ese pueblo de Dios que camina con nosotros. Perdón, gracias, Padre Rafael. Gracias, Julián. También el padre Paucar dice del sacramento de la reconciliación, ya lo dije, es fundamental, ¿verdad? Para este jubileo. Pues gracias Sí, de gracias. corazón. Sí, sí, tal vez damos finalmente la palabra a Rosa María desde Cuenca, que también levantó la mano y luego vamos a ir culminando. Bueno, buenas noches. Gracias, Padre Rafael, por este encuentro. Ha sido muy, muy hermoso. No, a mí me preocupa siempre lo que ya decía usted, el peligro de quedarse en palabras bonitas, en textos bonitos y no dar pasos. Y yo siento la experiencia mía desde el tema de las mujeres y de la vida consagrada femenina. Yo siento que en muchas partes estamos como estancadas y no damos paso hacia esa sinodalidad. Creo que no nos tienen que dar haciendo, sino nosotras. Tenemos que abrirnos ese espacio. Nuestra iglesia es recontra patriarcal, machista, aunque se diga lo contrario, aunque digamos la sinodalidad, caminar juntos. Pero sí, y creo que tenemos que irnos abriendo. Los espacios no nos van a dar haciendo. Hay la misma crítica al instrumento laboris del sino, ¿no? La vida consagrada femenina es ausente. Entonces, todo eso sí son temas que preocupan. A mí me inquieta, me preocupa, porque en la realidad concreta es así. O sea, las mujeres laicas van teniendo algún espacio, ya van teniendo algo todavía poco, muy poco, pero la vida consagrada estamos como mucho más relegadas, mucho más no valoradas económicamente y en muchas dimensiones. Entonces, claro que tenemos que ir haciendo trabajo juntos con el clero, con, con la jerarquía, pero sí nos toca empoderarnos a nosotras de nuestro propio valor. Si en el jubileo de la vida consagrada algo hiciéramos, algún paso diéramos, yo creo que va a ser jubileo. De lo contrario, se queda en cosas bonitas, en experiencias de encuentro, pero no sé o sea, no sé si me falta esperanza, pero en la realidad cuesta muchísimo abrir espacio, tener voz, ser valorada. Siempre es vertical, es piramidal todavía. Y creo que mucho tenemos que ver nosotras, la misma mentalidad nuestra. Valientes. Seamos valientes y despertemos la creatividad, para que no nos quedemos en bonitas palabras, en documentos. Tenemos una gran riqueza de creatividad, que cada congregación, cada una de ustedes se pregunte, ¿y esto cómo lo voy a transformador con iniciativas, con propuestas, con valentía, con la osadía que nos da el Espíritu Santo y con mucha creatividad? El jubileo no está nada escrito, es todo a ser creado, a ser inventado.
Cuidemos mucho la dimensión simbólica, litúrgica. Yo comentaba con alguien, pues fíjense, por ejemplo, la dimensión ecológica, que yo casi no hablé, pero que también en la bula sale tanto, ¿no? La dimensión ecológica. ¿Qué en concreto, qué podemos hacer? Y así todas las áreas. Entonces, una gran creatividad. No tengamos miedo a dejarnos llevar por la buena acción de nuestro Dios. No sé si esto podría decir invitarnos a mucha creatividad en el espíritu.